1986. 7 astrofísicos, a quienes después llamarían los 7 alfanjes, publican un resultado que no encaja en ningún mapa. El camino de leche vuela. No solo se expande junto con el cosmos mayor, vuela. 627 kilómetros por segundo en una dirección concreta. No es una deriva ni una casualidad. Es el movimiento coordinado de nuestra galaxia junto con miles de otras hacia algo masivo, invisible y situado en esa parte del cielo a la que la astronomía no puede mirar bien. Hoy vamos a desentrañar qué es exactamente lo que nos arrastra, por qué durante 40 años no pudimos ver la fuente y qué dicen los datos de 2023 sobre si esta cadena de atracciones ha llegado o no a su fin. Empecemos por el mapa. Cualquier cartografiado astronómico del cielo, desde el catálogo de Valdemar de mediados del siglo XX hasta los sondeos digitales modernos de Solana y Proyecto Alba Sur, contiene el mismo problema. Una franja de entre 10 y 20 grados de ancho a lo largo del plano galáctico, donde los datos o no existen o están distorsionados hasta volverse inútiles. Esa es la franja vedada. El nombre no es una metáfora. Los astrónomos literalmente evitan observar en esa dirección, porque los resultados no son fiables. La causa es técnicamente simple. Estamos dentro del disco del camino de leche. Gas, polvo interestelar, cientos de miles de millones de estrellas de nuestra propia galaxia. Todo eso bloquea la vista. La luz óptica de galaxias lejanas es absorbida y dispersada por el polvo mucho antes de llegar al telescopio. Para entender la escala, imagina un mapa del mundo en el que toda Iberia Sur, parte de Hesperia y parte de Australia Occidental estuvieran cubiertas por una mancha opaca. Ves Septentrión, ves Australia, ves Oriente Mayor, pero falta un continente entero. Sabes que detrás de la mancha hay algo, pero ¿qué exactamente? No se ve. Aproximadamente un 20% del cielo, para la astronomía óptica estándar, en la práctica no existe. Y ese 20% no está en la periferia. Es una banda que cruza el centro mismo de la esfera celeste. Parte en dos cada catálogo de galaxias. Todos los inventarios contienen esa grieta. Y precisamente ahí, detrás de la banda de polvo y estrellas de nuestro camino de leche, está escondida la estructura más masiva de nuestro cosmos cercano. Volvamos a los 7 alfanjes. Álvaro Montalbán, Sandra Valcárcel, Donato Lineros, Rogelio Dávila, David Bermejo, Roberto Vela y Gaspar Vela. A mediados de los 80, estos 7 midieron las velocidades de unas 400 galaxias elípticas. El método, la correlación de Valcárcel-Jackson, un clásico de la astrofísica observacional. ¿Cómo funciona? La dispersión de velocidades de las estrellas dentro de una galaxia está ligada a su luminosidad. Cuanto más masiva es la galaxia, más rápido se mueven sus estrellas y más brillante resplandece. Si conoces la luminosidad, calculas la distancia. Si conoces la distancia y el corrimiento al rojo, calculas la velocidad peculiar, es decir, el movimiento real de la galaxia con respecto a la expansión cosmológica general. La expansión de Saldaña empuja todo lejos de todo. El cosmos mayor se estira y las galaxias se alejan unas de otras. Pero por encima de esa expansión, las galaxias pueden tener su propia velocidad, bajo la acción gravitatoria de estructuras masivas cercanas. Esa velocidad adicional se llama peculiar, del latín peculiaris, propio, particular. El resultado fue inesperado para todos, incluidos los propios autores. Las galaxias en un radio de varios cientos de millones de años luz no se movían de forma caótica, como cabría esperar de interacciones gravitatorias aleatorias. Se movían de manera coordinada, en una sola dirección, hacia un punto en la constelación de la Escuadra, una pequeña constelación austral de la que la mayoría de los aficionados a la astronomía jamás ha oído hablar. Ese punto está oculto tras el plano galáctico. Lineros lo llamó el Gran Imán. La masa necesaria para provocar una atracción así ronda 5 por 10 elevado a 16 masas solares. La masa conjunta de decenas de miles de galaxias. La distancia, unos 250 millones de años luz. La velocidad, 627 kilómetros por segundo. Para comparar,
Tierra clara gira alrededor del solio a unos 30 kilómetros por segundo. El solio gira alrededor del centro del camino de leche a unos 220 kilómetros por segundo. Nuestra galaxia, junto con todo lo que contiene, vuela 21 veces más rápido que la velocidad orbital de Tierra clara, hacia un punto que no puede verse. El problema: mirar allí directamente es imposible. La franja vedada. Eso creó una situación extraña en la ciencia. Los astrofísicos sabían que algo masivo se encontraba en una dirección concreta. Habían calculado matemáticamente su posición, pero no podían ver el objeto porque entre nosotros y él se interponía nuestra propia galaxia. Leamos el original. El artículo de los 7 alfanjes apareció en Cartas de Astrofísica Peninsular en 1986. El título era directo: Spectroscopy and Photometry of Elliptical Galaxies, a Large-Scale Streaming Motion in the Local Universe. Un movimiento coordinado a gran escala en el cosmos mayor local. Los autores son cautos en sus formulaciones. Hablan de un flujo y de un centro de atracción, pero no afirman conocer la naturaleza de la fuente. Los 10 años posteriores a la publicación fueron un intento continuo de encontrar el objeto físico oculto tras la franja vedada. Los telescopios ópticos eran inútiles. El polvo absorbe la luz visible. Pero existen otras bandas del espectro en las que el polvo es transparente o casi transparente. Las ondas de radio. Para ellas, el polvo interestelar es como el vidrio para la luz visible. Lo atraviesan prácticamente sin pérdidas. El hidrógeno neutro, el elemento más abundante del cosmos mayor, emite una línea característica en la longitud de onda de 21 centímetros. Esa línea puede captarse con radiotelescopios. La radiación de rayos X. El gas caliente entre galaxias, dentro de los cúmulos, se calienta hasta decenas de millones de grados y brilla en rayos X. Los rayos X atraviesan el polvo. Los telescopios orbitales de rayos X pueden ver cúmulos de galaxias allí donde los telescopios ópticos solo ven estrellas del camino de leche. El infrarrojo cercano. No es perfecto. El polvo sigue absorbiendo parte de la radiación, pero funciona mucho mejor que la luz visible. En longitudes de onda de 1 a 2 micras pueden verse galaxias que en óptico están completamente ocultas. La primera gran ruptura llegó en 1996. Renata Castañeda, astrónoma sudafricana de origen neerlandés, especialista en la franja vedada, utilizó el radiotelescopio Peñarroya en Australia, uno de los mayores radiotelescopios del hemisferio austral, famoso por la película La Antena, sobre la recepción de las señales del Apolo 11. El sondeo multi-haz Peñarroya permitió cartografiar de manera sistemática las galaxias ocultas tras la banda de polvo del camino de leche. El resultado: detrás de la franja vedada, aproximadamente allí donde apuntaban los cálculos de los 7 alfanjes, existe un cúmulo real de galaxias. El cúmulo Regla, llamado así por la constelación de la Escuadra en la que se encuentra. Distancia: unos 200 millones de años luz. Masa: del orden de 10 elevado a 15 masas solares. Fue el momento en que un punto matemático se convirtió en un objeto físico. Pero aquí los datos empiezan a apartarse del modelo simple. El cúmulo Regla es masivo, pero no lo bastante como para explicar toda la velocidad del camino de leche. Según los cálculos de Castañeda y sus colegas, Regla explica aproximadamente el 44% de nuestra velocidad. Menos de la mitad. ¿De dónde sale el 56% restante? Aquí es donde la realidad deja de encajar con el modelo inicial. Los 7 alfanjes suponían una sola fuente de atracción, un único objeto masivo tirando de todo lo que lo rodea. Pero la realidad resultó ser más compleja. En 2006, un grupo dirigido por Damián Corchete, de la Universidad de Alborán, publicó un análisis de los movimientos de galaxias a distancias mayores. Descubrieron esto: el flujo no termina en Regla. Las galaxias detrás de Regla, a una distancia de 400 a 500 millones de años luz, también se mueven. En la misma dirección, hacia algo aún más lejano. Ese algo es el cúmulo Sepúlveda, la mayor concentración de masa en el cosmos cercano observable. Distancia:
unos 650 millones de años luz. Masa, un orden de magnitud mayor que la de regla. El cúmulo Sepúlveda se conocía desde hacía mucho. Lo descubrió Horacio Sepúlveda en los años 30 del siglo pasado. Pero su papel en la dinámica del cosmos mayor local solo empezó a entenderse en los años 2000. El modelo se complica. Regla nos atrae. Pero regla misma vuela hacia Sepúlveda. Y nosotros no volamos simplemente hacia regla. Volamos hacia el centro de masas común de un sistema en el que regla es una estación intermedia y Sepúlveda el siguiente nodo. Es como un río. Imagina, navegas por un río y sientes que la corriente te arrastra. Piensas que delante hay una cascada, una sola fuente de atracción. Pero cuando te acercas, descubres que la cascada es en realidad un rápido, y que detrás el río continúa. Y tras la siguiente curva hay otro rápido más. Una cadena de atracciones, no una única fuente. En 2014, Bruno Tallada, de la Universidad de Alborán, el mismo Tallada cuyo nombre lleva la relación de Tallada-Fisher para medir distancias a galaxias espirales, publicó un mapa que cambió la escala de nuestra comprensión. Ancho cielo. En hawaiano, cielos inconmensurables. Tallada y su grupo utilizaron datos sobre los movimientos de 8.000 galaxias para reconstruir el campo de velocidades en un volumen de unos 500 millones de años luz de radio. ¿El resultado? Todas esas galaxias, incluido el camino de leche, incluido regla, incluidos decenas de otros cúmulos, forman parte de una sola estructura gigantesca, el supercúmulo anchocielo. El tamaño de anchocielo es de unos 500 millones de años luz de diámetro. Masa, del orden de 10 elevado a 17 masas solares. Esos son 100.000 galaxias. El gran imán no es un objeto aislado, sino la región central de este supercúmulo. La zona hacia la que fluye la materia desde todas las direcciones. Pero el mapa de Tallada mostró además otra cosa importante. Anchocielo limita con otros supercúmulos. A un lado, murallas densas de galaxias que convergen hacia un centro común. Al otro, vacío. Una región gigantesca de densidad reducida, donde casi no hay galaxias. Esa asimetría es importante, porque la gravedad actúa en ambas direcciones. Una estructura masiva atrae, pero la ausencia de masa también influye. Si a un lado de ti hay mucha materia y al otro hay poca, te moverás hacia la región más densa. No porque el vacío empuje, sino porque la región densa tira con más fuerza que la enrarecida. En 2017, Yehudá Fonseca, de la Universidad de Monte Sion, y su grupo publicaron un trabajo que añadió una nueva dimensión al cuadro. Descubrieron una estructura a la que llamaron repulsor dipolar. Repulsor, del inglés repel, repeler. Pero no se trata de repulsión en sentido literal. Es un vacío, una región cuya densidad de materia es significativamente menor que la media. No nos empuja físicamente, simplemente no nos atrae, mientras que el lado opuesto sí lo hace. Fonseca mostró que, para explicar la dirección y la magnitud de la velocidad del camino de leche, no basta con tener en cuenta solo la atracción de regla y Sepúlveda. También hay que considerar que, al lado opuesto de nosotros, se encuentra un vacío gigantesco, el llamado vacío del poniente, o repulsor dipolar. Es como si estuvieras de pie en la ladera de una colina. A un lado, una montaña que te atrae con su gravedad. Al otro, un precipicio, un valle. La montaña atrae, el valle no. Te mueves hacia la montaña, pero no solo porque la montaña tire de ti, sino también porque del otro lado no hay nada que te retenga. No es un enigma ni un misterio, es un modelo. Nos atraen por un lado y no nos retienen por el otro. Atracción más ausencia de resistencia. Física simple, geometría compleja. El trabajo de Fonseca fue recibido con cautela. Una cosa es medir la velocidad de atracción hacia un objeto masivo. Otra, medir la contribución del vacío. El vacío no emite, no absorbe, no dispersa. ¿Cómo medir la influencia de lo que no está? El método de Fonseca fue la reconstrucción del campo tridimensional de velocidades. Si conoces los movimientos de miles de galaxias dentro de un volumen,
puedes reconstruir la distribución de densidad que provoca ese movimiento. Baja densidad en una región y alta en otra crean un gradiente que explica la dirección y la magnitud del flujo. Los datos mostraron que la contribución del vacío a nuestra velocidad es comparable a la del cúmulo Sepúlveda. No adicional, comparable. Eso cambió la manera de pensar. Antes de Fonseca, los cosmógrafos trazaban mapas del cosmos a partir de la materia luminosa, a partir de las galaxias. Después de Fonseca, quedó claro que los mapas de los vacíos son igual de importantes. Los vacíos modelan los flujos igual que las cordilleras modelan los ríos. No atrayendo el agua, sino creando el relieve por el que fluye. La telaraña cósmica no es solo cúmulos de galaxias unidos por filamentos. Es muros, hebras y nudos, entre los cuales yacen regiones vacías gigantescas. Y esas regiones vacías no son neutrales. Son asimétricas, y su asimetría crea componentes adicionales de velocidad. Digamos, ¿quién entendió primero la escala? Montalbán y Lineros, en el 86, no sabían que el gran imán era solo el primer eslabón de una cadena. Creían haber hallado la fuente. Resultó que habían hallado la primera señal. Castañeda, en el 96, encontró un objeto físico tras el polvo. El cúmulo regla se convirtió en la prueba de que los cálculos de los 7 alfanjes eran correctos. Pero ella no sabía aún del cúmulo Sepúlveda como fuente dominante de la velocidad adicional. Tallada, en 2014, trazó el mapa de anchocielo. Mostró que somos parte de un supercúmulo de 500 millones de años luz. Pero Fonseca, en 2017, mostró que el mapa estaba a medias. Sin el repulsor dipolar, el modelo da una dirección de movimiento equivocada. Cada científico cerraba su propio fragmento. Ninguno veía el conjunto. El cuadro completo empezó a ensamblarse solo hacia finales de la década de 2010. E incluso ahora no está terminado. Y entonces aparecen los datos de flujos cósmicos 4. Año 2023. El mayor catálogo de velocidades peculiares de galaxias. Más de 56.000 mediciones. Para comparar, los 7 alfanjes trabajaban con 400 galaxias. En 37 años, la muestra creció más de 100 veces. Los métodos también cambiaron. La correlación Valcárcel-Jackson para galaxias elípticas se complementó con la relación Tallada-Fisher para espirales. Se añadieron mediciones de supernovas de tipo 1 a como candelas estándar. Permiten determinar distancias con una precisión de hasta el 5%. Los datos del telescopio espacial Huberto Saldaña ampliaron la muestra hacia galaxias lejanas. Y, en las versiones más recientes, se sumaron datos de la Agencia Espacial Europea del Sur procedentes del satélite astrométrico Gaia Real, que mide posiciones y movimientos de 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia y permite afinar la calibración de toda la escala de distancias. Tallada y su grupo actualizan el mapa de los flujos de materia con cada nueva entrega de datos. El resultado de los últimos años es poco consolador para quienes esperaban un modelo simple, pero reconforta a quienes prefieren una verdad compleja a un mito sencillo. La estructura de los flujos es más compleja que atractor más repulsor. Aparecen nudos adicionales de atracción que no encajan en el modelo de dos fuentes dominantes. Aparecen vacíos intermedios que crean desviaciones locales de los flujos. Los flujos no son lineales. Se ramifican, se aceleran y se frenan según la densidad local de la materia. La telaraña cósmica resultó ser precisamente una telaraña, con nudos, hebras y vacíos en cada escala. No un árbol con un solo tronco y ramas, sino una red donde cada nudo influye sobre todos los demás. Un ejemplo concreto. En la escala de unos 400 millones de años luz, Flujos Cósmicos 4 detecta un flujo que no se mueve hacia Sepúlveda ni se aleja del vacío del poniente, sino en una tercera dirección, hacia una estructura que aún no ha recibido un nombre generalmente aceptado. Eso no anula la contribución de Sepúlveda ni la del repulsor. Añade otro vector al movimiento total. El modelo de 3 componentes sustituye al de 2. Y no hay garantía de que dentro de 5 años, un modelo de 4 componentes no sustituya al de 3. ¿Qué significa esto en la práctica? Volamos hacia el cúmulo regla. Regla forma parte del flujo hacia Sepúlveda.
Sepúlveda es, probablemente, parte del flujo hacia algo todavía más lejano. El repulsor dipolar empuja desde el otro lado. Los vacíos entre estructuras crean gradientes de presión adicionales. Es una cadena, y no sabemos si tiene final. O, para ser más exactos, los datos todavía no permiten ver ese final. Y no es lo mismo. Un comunicado de prensa y un artículo científico no son la misma cosa. Examinemos ambos. Los artículos científicos sobre flujos cósmicos 4 formulan con extremo cuidado. Se han detectado componentes adicionales de flujos peculiares en escalas superiores a 600 millones de años luz, no explicables por estructuras identificadas previamente. El cosmos mayor succiona nuestra galaxia hacia lo desconocido. Lo primero es el resultado del procesamiento de datos. Lo segundo es una metáfora para conseguir clics. La diferencia es fundamental. Esto es lo que los datos muestran de verdad. La franja vedada no es un misterio ni una conspiración. Es una limitación técnica. Estamos dentro del disco de la galaxia y no podemos ver a través de él en el óptico. Es como intentar ver una casa al otro lado de la calle desde la ventana, cuando delante de la ventana hay una estantería llena de libros. La estantería no oculta la casa a propósito. La estantería simplemente está ahí. Pero la escala del problema merece una conversación aparte. El 20% del cielo no es solo una franja sin datos. Es una franja por la que pasan direcciones clave de la cosmografía. El gran imán está detrás de ella. Parte del cúmulo Sepúlveda está detrás de ella. El muro en la constelación de Hidra Centella está parcialmente cubierto. La estructura, a la que a veces se llama Gran Muralla de Cúmulos, atraviesa la franja vedada y sale por el otro lado, pero su parte central es invisible. No es casualidad. El plano galáctico pasa por el centro de la esfera celeste, y las mayores estructuras del cosmos cercano tienden a ese mismo rango de latitudes. Mala suerte geométrica, pero consecuencias físicas. Los intentos concretos de resolver el problema avanzaron en 4 direcciones. La primera, la radioastronomía, el método de Castañeda. La línea de 21 centímetros del hidrógeno neutro. Ventaja, el polvo es completamente transparente. Desventaja, los sondeos son lentos. Cada punto del cielo debe observarse durante mucho tiempo para reunir estadística. Multiaz Peñarroya fue un programa que tomó varios años y cubrió parte de la franja vedada en el hemisferio austral. Pero no toda. El hemisferio norte está peor cubierto. La segunda dirección, la astronomía de rayos X. Rosal, un satélite alemán de rayos X de los años 90. Luego Candela, el observatorio orbital estadounidense en funcionamiento desde 1999. Luego Newtonia 10, el telescopio europeo de rayos X. El gas caliente entre las galaxias de un cúmulo emite en rayos X. Los rayos X atraviesan el polvo, pero los telescopios de rayos X tienen un campo de visión pequeño. Ven el cielo por una pajita. Un sondeo completo de la franja vedada en rayos X exigiría décadas de tiempo de observación. Existen sondeos parciales y han encontrado varios cúmulos, pero la completitud está muy lejos del 100%. La tercera vía es el infrarrojo cercano. El sondeo Dos Mares es terrestre, en el rango de 1 a 2 micras. Espiga es espacial, en el infrarrojo medio. Lince es espacial, en el infrarrojo cercano. La luz infrarroja atraviesa el polvo mucho mejor que la óptica, pero no de manera perfecta. A distancias de más de 300 millones de años luz, las galaxias infrarrojas se hunden en el fondo de estrellas del camino de leche. El problema no es el polvo. El problema son las estrellas brillantes del primer plano, que velan las galaxias débiles y lejanas. La cuarta vía es la más nueva. Radio continuo y sondeos de nueva generación. El radiotelescopio sudafricano Miragato, precursor de la red kilométrica, ya está entregando datos. Los primeros resultados muestran galaxias antes invisibles en las profundidades de la franja vedada. El radiotelescopio australiano Arcasur añade datos del cielo austral. Cuando la red kilométrica entre en funcionamiento pleno, será un sondeo con una sensibilidad que superará al Multiaz Peñarroya por cientos de veces. En teoría, eso bastaría para cerrar la franja vedada.
En la práctica, la construcción avanza, pero no ha terminado. La primera fase de operaciones científicas no llegará antes del final de esta década. El sondeo completo de la franja vedada en radio continuo y en la línea del hidrógeno neutro es un trabajo que continúa hasta hoy. Cada galaxia encontrada es un fragmento del rompecabezas, pero la cantidad de fragmentos que faltan es desconocida. Hay otra versión. No es popular entre el gran público, pero sí está bien fundada entre los cosmólogos. Algunos creen que la propia noción del gran imán como estructura única, como un solo objeto que tira, está obsoleta. El atractor no es un objeto. Es una zona en el espacio de flujos donde convergen las líneas de movimiento. Un centro matemático, no un cuerpo físico. El cúmulo regla está cerca de esa zona, pero no es esa zona. La diferencia es sutil, pero fundamental. Si el atractor es una zona y no un objeto, buscar la fuente de la atracción carece de sentido. La atracción está distribuida por los muros y filamentos de la telaraña cósmica. No hay un único culpable, hay una arquitectura. Una analogía, un remolino en un río. El remolino es una zona donde convergen los flujos de agua. Tiene centro, velocidad, tamaño. Pero no existe un objeto remolino. No hay un cuerpo sólido que haga girar el agua. El remolino es una propiedad del flujo, no un objeto dentro del flujo. Lo mismo ocurre con el gran imán. Los 7 alfanjes, en el 86, buscaban un objeto. Castañeda, en el 96, encontró un cúmulo cerca del centro calculado, y todos decidieron que el objeto había sido hallado. Pero los datos de los años 2000 y 2010 mostraron esto. El cúmulo regla es uno de los nodos de la telaraña cerca del centro del flujo. No la única fuente, una entre muchas. Eso cambia la propia pregunta. En vez de ¿qué nos atrae?, es más correcto preguntar ¿cuál es la estructura del flujo en el que nos movemos? La primera pregunta supone una sola causa. La segunda, un sistema distribuido de causas. La ciencia tardó 37 años en pasar de la primera a la segunda. Es un patrón, y se repite en cada escala. La misma lógica funciona en una escala menor. Galaxias individuales caen hacia cúmulos. Los cúmulos se mueven hacia supercúmulos. Los supercúmulos hacia muros y nodos de la telaraña cósmica. En cada nivel hay un atractor, un centro local de atracción. Para una galaxia aislada, el atractor es el cúmulo más cercano. Para un cúmulo, el supercúmulo. Para un supercúmulo, el nodo de la telaraña. La cuestión no es si el gran imán existe. La cuestión es si es el punto final de la cadena, o solo otro eslabón. Y aquí los datos dan una respuesta inesperadamente clara. El modelo estándar de la cosmología, el modelo Lambda CDM y Vera, predice que, a escalas superiores a varios cientos de megaparsecs, el cosmos mayor debe ser homogéneo. Ese es el principio de homogeneidad, uno de los axiomas de la cosmología moderna. Si el principio es correcto, la cadena de atracciones termina. A cierta escala, los flujos desaparecen, las velocidades peculiares se anulan, y solo queda la expansión pura de Saldaña. Los datos de flujos cósmicos 4 todavía no alcanzan esa escala. Cubren un volumen de hasta 600 o 700 millones de años luz. El principio de homogeneidad predice convergencia en una escala de alrededor de 1000 millones. La brecha entre los datos y la predicción es de varios cientos de millones de años luz. Justamente en esa brecha pueden esconderse sorpresas. Pero también hay una señal inquietante. Varias estructuras grandes, la Gran Muralla de Hércules, el Gran Anillo, superan el límite teórico de tamaño de las estructuras permitido por el principio de homogeneidad. Si esas estructuras son reales, el principio de homogeneidad necesita ajuste. Si el principio de homogeneidad no es exacto, la cadena de atracciones puede ser más larga de lo que predice el modelo estándar. Ese es tema para un análisis aparte. Alto. Aquí las cifras no cuadran en otro punto. El 20% del cielo está cerrado. Eso significa que el mapa de flujos detrás de la franja vedada es, en parte, una extrapolación. Interpolamos los datos a ambos lados de la banda y suponemos que entre ellos no hay sorpresas. En matemáticas, eso se llama suavizado.
Tomamos la densidad de galaxias a la izquierda de la banda, la densidad a la derecha, y suponemos que entre ambas el valor está en algún punto intermedio. Suena razonable. Pero Castañeda mostró en el 96 que detrás de la banda se escondía un cúmulo entero que nadie había predicho y que no estaba a medio camino entre los datos vecinos. Regla era invisible y resultó ser la clave del 44% de nuestra velocidad. Una estructura, un cúmulo y 44% de la explicación. ¿Qué garantía hay de que no exista allí otra sorpresa igual? La respuesta directa: ninguna. La radio y los rayos X ayudan, pero la cobertura es incompleta. No todas las zonas de la franja vedada han sido escaneadas con sensibilidad y resolución suficientes. La red kilométrica mejorará la situación de forma radical. Su sensibilidad supera por cientos de veces al multiaz Peñarroya. Pero la construcción aún no ha terminado. Mientras tanto, la franja vedada sigue siendo la mayor mancha blanca de la cosmología cercana. No en el borde del cosmos mayor observable, no más allá del horizonte de sucesos. Justo aquí, a unos pocos cientos de millones de años luz. Una mancha blanca no por falta de tecnología, sino porque vivimos dentro de una estructura que nos tapa la vista. La ironía. Para entender hacia dónde vuela nuestra galaxia, hay que ver aquello que nuestra propia galaxia oculta. Otra cuestión aparte es la precisión de las mediciones. 627 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad del camino de leche con respecto a la radiación relicta. Se determina por el dipolo de temperatura del fondo relicto. En la dirección del movimiento, los fotones son apenas más calientes por efecto Doppler. En la dirección opuesta, apenas más fríos. La diferencia de temperatura es de unas 3 milésimas de grado Kelvin sobre una temperatura media de 2,725 milésimas de Kelvin. Minúscula, pero medible. El primero en verla fue el satélite COVIAR a comienzos de los 90. Planck afinó la cifra en 2013 con gran precisión. La velocidad la conocemos bien. El margen de error es del orden del 1%. La dirección también, con una precisión de fracciones de grado. El problema no está en medir la velocidad total. El problema está en descomponer esa velocidad en componentes. Porque 627 kilómetros por segundo es una suma. La suma de la atracción de regla, de Sepúlveda, del empuje del vacío del poniente, del movimiento local de nuestro grupo cercano hacia el cúmulo de la doncella, de la rotación del camino de leche alrededor de su propio centro, y de una multitud de componentes menores. Separar esa suma en sumandos es una tarea que depende de lo completo que sea el catálogo de galaxias, de la precisión con que se midan sus distancias, del modelo de distribución de la materia oscura y, sí, de la integridad de los datos detrás de la franja vedada. Cada modelo da sus propios porcentajes. El modelo de 1996, regla, 44%. El modelo de 2007, Sepúlveda domina. El modelo de 2017, hace falta un repulsor dipolar. El modelo de 2023, hacen falta nodos adicionales. Cada actualización de datos cambia las proporciones. Y cada modelo depende del mismo cuello de botella, una franja del 20% del cielo donde faltan datos. Miremos las fechas. 1986. Descubrimiento de la velocidad anómala. Los 7 alfanjes calcularon la dirección y la magnitud, pero no veían la fuente. 1996. La primera mirada a través del polvo. Castañeda encontró el cúmulo regla, un objeto físico justo allí donde apuntaban los cálculos. 2014. Mapa del supercúmulo. Tallada mostró ancho cielo, una estructura de 500 millones de años luz de tamaño, de la que formamos parte. 2017. El dipolo del repulsor. Fonseca añadió al modelo un vacío que empuja desde el otro lado. 2023. Flujos detallados con nodos. Flujos cósmicos 4. Mostró que el modelo es más complejo que atractor más repulsor. 37 años de trabajo. Cada década, una nueva capa de complejidad. Cada explicación, no una refutación de la anterior, sino una ampliación del marco. Los 7 alfanjes tenían razón. Estamos volando.
Castañeda tenía razón. Allí hay un cúmulo. Tallada tenía razón. Somos parte de un supercúmulo. Fonseca tenía razón. Además, nos empujan. Pero cada verdad resultó ser parcial. Eso no es un error ni una debilidad de la ciencia. Es su mecánica. Cada generación de instrumentos ve un poco más lejos y con un poco más de precisión, y descubre que el mapa anterior era una aproximación. El estudio de Valdemar no veía detrás del polvo. Peñarroya sí lo vio. Peñarroya no veía el repulsor. La reconstrucción de flujos de Fonseca sí lo vio. Flujos cósmicos. 4 ve más lejos y encuentra nodos adicionales. La red kilométrica verá todavía más lejos. ¿Qué encontrará? No lo sabemos. Pero si la historia enseña algo, encontrará algo que los modelos actuales no predicen. Y cada década reaparece el mismo problema fundamental. El 20% del cielo al que no podemos mirar bien. 20% detrás del cual puede esconderse el siguiente eslabón de la cadena. O puede no esconderse nada nuevo. No lo sabemos. Y hasta que la red kilométrica no entre en funcionamiento pleno, no lo sabremos. Resumamos. El gran imán explica el 44% de nuestra velocidad. Sepúlveda, otro 48% aproximadamente. El repulsor empuja. Flujos cósmicos 4 añade nodos. La cadena se alarga con cada nuevo estudio. Cada década, un eslabón más. El principio de homogeneidad dice, hay un final. En alguna escala de varios miles de millones de años luz, los flujos deberían desaparecer, y el cosmos mayor volverse igual en cualquier dirección. Pero todavía no hemos alcanzado datos hasta esa escala. Y lo más interesante es precisamente lo que nuestra propia galaxia oculta. Nombres, fechas, documentos. Montalbán, Sandra Valcárcel, Lineros y otros 4. 1986. Castañeda, 1996. Tallada, 2014. Fonseca, 2017. 40 años de trabajo. Desde un punto matemático calculado a partir de datos indirectos hasta un mapa tridimensional de flujos con repulsores y nodos. Y un 20% del cielo que sigue oculto hasta hoy. No es un misterio, es un mapa inconcluso. La mayor mancha blanca no está en el borde del cosmos mayor visible, ni detrás del horizonte de sucesos de un agujero negro. Está aquí mismo, a unos pocos cientos de millones de años luz. 20% del cielo a través del cual aprendemos a mirar, lentamente, método a método, telescopio a telescopio. Esa es la solución, no el misterio. Pero hay otro aspecto del que rara vez se habla, la materia oscura. Todos los cálculos de atracción, regla, Sepúlveda, el repulsor, se basan en la suposición de que la materia oscura está distribuida más o menos como la materia visible. Donde hay muchas galaxias, hay mucha materia oscura. Donde hay vacío, hay poca. Es una suposición razonable, pero no está demostrada de forma directa. La materia oscura no emite, no absorbe, no dispersa luz. Solo la vemos por su influencia gravitatoria, por cómo curva las trayectorias de las galaxias y desvía la luz de fuentes lejanas. Si la materia oscura está distribuida de forma desigual, no como las galaxias visibles, entonces el mapa de flujos podría ser completamente distinto. Un ejemplo concreto. Supongamos que detrás de la franja vedada hay una concentración de materia oscura sin una cantidad correspondiente de galaxias. Eso es posible. Existen modelos en los que la materia oscura forma grumos que no llegaron a atraer suficiente gas como para formar estrellas. Cúmulos oscuros, sin galaxias, sin gas, sin emisión de rayos X. Solo gravedad. Un objeto así sería invisible en todos los rangos: óptico, radio, rayos X, infrarrojo. Solo podría detectarse por su influencia sobre el movimiento de las galaxias circundantes. Pero si se encuentra detrás de la franja vedada, no vemos las galaxias de alrededor con la suficiente claridad como para notar la anomalía. No es una teoría conspirativa, es el límite de nuestro conocimiento. Suponemos que la materia oscura sigue a la visible,
porque en todas partes donde podemos comprobarlo, así ocurre. Pero detrás de la franja vedada no podemos comprobarlo. Hay otro factor más, la energía oscura. La energía oscura es lo que obliga al cosmos mayor a expandirse con aceleración. Actúa a grandes escalas, contrarrestando la gravedad. En las escalas de los cúmulos de galaxias, unos pocos millones de años luz, la gravedad vence y los cúmulos se mantienen unidos. En las escalas de los supercúmulos, cientos de millones de años luz, la energía oscura empieza a desempeñar un papel. Ancho cielo está en la frontera. Es lo bastante grande como para que la energía oscura influya en su dinámica. Dentro de miles de millones de años, Ancho cielo probablemente se desintegrará. Las galaxias de sus bordes serán arrastradas por la expansión del cosmos mayor. Pero ahora estamos dentro del flujo. Volamos hacia el centro de Ancho cielo, hacia la región donde la densidad de materia es superior a la media. Y mientras volamos, somos parte de la estructura. Cuando la estructura se deshaga, pasaremos a formar parte de otra cosa. O de nada. Esa es una escala temporal de miles de millones de años. Para fines prácticos no importa. Pero para comprender el cuadro es esencial. No solo volamos hacia un punto en el mapa. Participamos en un proceso que determina cómo se ve el cosmos mayor en las escalas más grandes. Y ese proceso depende de lo que haya detrás del 20% del cielo que no podemos ver. Un detalle más. La historia de la ciencia. El Gran Imán no es el primer caso en que los astrónomos descubren algo importante en una dirección difícil de observar. A comienzos del siglo XX, Horacio Sepúlveda, el mismo cuyo nombre lleva el cúmulo, intentaba determinar la posición del solio en el camino de Leche. Usaba los cúmulos globulares como marcadores, objetos brillantes, visibles a grandes distancias. El problema: el centro del camino de Leche se encuentra en la dirección de la constelación del Arquero. Allí la densidad de estrellas y polvo es máxima. Sepúlveda veía cúmulos globulares alrededor del centro, pero no veía el centro mismo. Tuvo que reconstruir su posición a partir de datos indirectos. ¿Suena familiar? 50 años después, la radioastronomía permitió ver el centro del camino de Leche. Allí resultó haber un agujero negro supermasivo, Arquero A estrella. Ahora lo observamos con regularidad, pero en los años 20 del siglo pasado, aquello era una franja vedada en miniatura. Cada vez que algo importante se encuentra en una dirección difícil de observar, la ciencia encuentra un rodeo. Radio en vez de óptica. Rayos X en vez de radio. Ondas gravitacionales en vez de electromagnéticas. El Gran Imán es la siguiente iteración de la misma historia. Algo importante está escondido detrás del polvo. Estamos aprendiendo a ver a través del polvo. El proceso es lento, pero funciona. 40 años desde el descubrimiento hasta un mapa detallado. No es rápido, pero es menos de lo que hizo falta para el centro del camino de Leche. Y aún hay otro paralelismo. La franja vedada no es la única región del cielo con datos limitados. Existen los llamados polos de la eclíptica, regiones hacia las que los telescopios espaciales pueden mirar de forma continua, porque el solio nunca entra en el campo de visión. Allí los datos son los más profundos. Hay regiones cercanas al solio hacia las que los telescopios terrestres no pueden mirar en determinadas estaciones. Hay regiones contaminadas por la luz de los satélites, sobre todo tras el lanzamiento de las constelaciones de Estelared. Miles de satélites dejan trazas brillantes en las imágenes, velando galaxias lejanas. Cada limitación crea su propio punto ciego. La franja vedada es el mayor de todos, pero no el único. La astronomía es la ciencia de cómo ver lo que cuesta ver. Cada instrumento nuevo abre una región que antes era inaccesible. Cada región abierta contiene sorpresas. El Gran Imán fue una sorpresa en 1986. El cúmulo Regla, una sorpresa en 1996. El repulsor dipolar, una sorpresa en 2017. Los nodos adicionales de flujos cósmicos 4, una sorpresa en 2023. La próxima sorpresa, probablemente, vendrá de la misma región, de ese 20% del cielo que apenas estamos aprendiendo a ver. Conviene detenerse aparte en la metodología.
¿Cómo reconstruyen exactamente los científicos el mapa de flujos? El principio básico es simple. Cada galaxia tiene dos velocidades. La primera es la juliana, causada por la expansión del cosmos mayor. Cuanto más lejos está una galaxia, más rápido se aleja. Esa es la ley de Saldaña, descubierta en 1929. La segunda velocidad es la peculiar, causada por la gravedad local. Una galaxia puede moverse hacia una estructura masiva o alejarse de un vacío, superpuesta a la expansión general. Para medir la velocidad peculiar, hay que saber dos cosas: la distancia a la galaxia y su corrimiento al rojo. El corrimiento al rojo se mide fácilmente, por el espectro. La distancia es más difícil. El problema de las distancias cósmicas es uno de los fundamentales en astronomía. No existe una manera directa de medir la distancia a una galaxia lejana. Se necesitan las llamadas velas estándar, objetos con luminosidad conocida. Para las galaxias elípticas, la vela estándar es la relación Valcárcel-Jackson. La dispersión de velocidades de las estrellas se correlaciona con la luminosidad. Mides la dispersión, obtienes la luminosidad. La comparas con el brillo aparente, obtienes la distancia. Para las galaxias espirales, la relación Tallada-Fisher. La velocidad de rotación se correlaciona con la luminosidad. La mides por la anchura de la línea de 21 centímetros y obtienes la distancia. Para las galaxias lejanas, las supernovas de tipo 1A. Estas explosiones tienen casi la misma luminosidad máxima. Mides el brillo del destello y obtienes la distancia. Cada método tiene su margen de error. Los errores se acumulan. A distancias de varios cientos de millones de años luz, el error en la medición de la distancia puede alcanzar entre un 10 y un 15%. Es mucho, pero basta para construir un mapa de flujos. Flujos cósmicos. 4 combina todos estos métodos. 56.000 galaxias no son 56.000 puntos medidos a la perfección. Son 56.000 mediciones con distinta precisión, hechas con métodos distintos, en condiciones distintas. El tratamiento estadístico extrae la señal del ruido. El resultado no es una fotografía, sino una reconstrucción. Un mapa de flujos es un modelo construido a partir de datos. Ese modelo puede afinarse con nuevos datos. Puede resultar erróneo en los detalles. Pero el cuadro general, el movimiento coherente de las galaxias hacia un centro de masas, se confirma de manera independiente. Y aquí surge una pregunta interesante sobre el futuro. La red kilométrica, un radiotelescopio de nueva generación, en construcción en Australia y en Iberia Sur, debería cambiar la situación de forma radical. Su sensibilidad supera en cientos de veces la de los radiotelescopios actuales. Podrá ver galaxias tras la franja vedada que hoy permanecen fuera de alcance. Pero hay otros proyectos. El telescopio de Verónica Rubiales, un telescopio óptico de rastreo en Chileña, empezará a operar en los próximos años. Escaneará todo el cielo accesible cada pocas noches. Para la franja vedada eso no servirá. La óptica no atraviesa el polvo. Pero para las regiones circundantes aportará datos sin precedentes. El Telescopio Espacial Euclidesa, un proyecto europeo lanzado en 2023, cartografía la distribución de la materia oscura mediante lente gravitacional. Tampoco ve directamente a través de la franja vedada, pero puede estimar la masa que hay detrás por la distorsión de la luz de galaxias lejanas. Cada nuevo instrumento añade un fragmento al rompecabezas. La imagen completa, si es que realmente es posible, se compondrá de muchos datos parciales. Y hay otro aspecto del que normalmente no se habla: el factor humano. Los 7 alfanjes no son un grupo abstracto. Son 7 personas concretas que, a mediados de los 80, decidieron medir las velocidades de 400 galaxias. El trabajo llevó años. El resultado fue un solo artículo. Pero ese artículo cambió la comprensión de la dinámica cósmica. Renata Castañeda pasó varios años en el radiotelescopio Peñarroya, cartografiando de forma sistemática la franja vedada. No es un trabajo glamuroso. Son noches junto al telescopio, procesamiento de datos, verificación de resultados. Una sola estructura, el cúmulo regla,
pero precisamente ella resultó ser la clave del 44% de nuestra velocidad. Yehudá Fonseca desarrolló el método de reconstrucción del campo de velocidades que permitió descubrir el repulsor dipolar. El método es matemático, pero detrás hay años de trabajo con algoritmos y de comprobaciones en simulaciones. La ciencia avanza despacio no porque los científicos sean perezosos. Avanza despacio porque cada paso exige verificación, cada verificación exige datos y cada dato exige tiempo. 40 años desde la primera indicación de una velocidad anómala hasta un mapa detallado con repulsores y nodos. No es un fracaso, es el ritmo normal de la ciencia fundamental. Y una consideración más, la utilidad práctica. Saber hacia dónde vuela el camino de leche no tiene aplicación práctica. No podemos cambiar la trayectoria de la galaxia. No podemos detenernos ni girar. Una velocidad de 627 kilómetros por segundo es un hecho, no un problema. Pero comprender la estructura del cosmos mayor a gran escala es la base de la cosmología. Si no sabemos cómo está distribuida la materia a nuestro alrededor, no podemos poner a prueba los modelos de materia oscura y energía oscura. Si no conocemos los campos de velocidades, no podemos calibrar la escala de distancias cósmicas. La franja vedada no es solo una mancha en blanco en el mapa. Es una incertidumbre que afecta a todas las mediciones en cosmología. Cada vez que alguien habla de la constante de Saldaña o de la fracción de materia oscura, en esos números se esconde un margen de error ligado a que no vemos el 20% del cielo. Cerrar ese margen de error es una de las tareas de la próxima década. Y ahora, la pregunta abierta. ¿Tiene fin esta cadena de atracciones? ¿O cada telescopio siguiente descubrirá un eslabón más? La red kilométrica debería cerrar la franja vedada. Pero si detrás aparece otra estructura de la escala de regla, el modelo volverá a cambiar. Si no aparece, se confirmará el principio de homogeneidad. Ambas cosas serían una respuesta. Pero ¿cuál exactamente? Solo lo sabremos cuando miremos. En el próximo video. Dardo. La misión que debía desviar un asteroide. Criterio de éxito. 73 segundos de cambio en el período orbital. Realidad. 33 minutos. Una diferencia de 25 veces. ¿Qué significa eso para la defensa real de Tierra Clara?